Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Álvaro Leal y hoy vamos a hablar de política. Vamos a hablar de las elecciones generales, las segundas que se producen en el 2019 en España y que fueron ayer. En primer lugar, hay que hablar de la participación. Se preveía que la participación iba a ser muy baja porque en las anteriores elecciones fue bastante alta y por tanto 4 veces se ha llamado a los españoles a las urnas para las generales en 4 años y aún así la participación ha sido bastante alta para lo que es la media de las elecciones españolas. Eso habla bastante bien de la población española que sigue votando pese a que los políticos no sean capaces de ponerse de acuerdo. Mi pronóstico o el resultado es que las elecciones no han aclarado nada, sino que probablemente la situación sea más difícil de desbloquear que nunca. Ya os diré por qué. Así que mi pronóstico, si tengo que decidir o tengo que invertir mi dinero en algún resultado, diría que iremos a terceras elecciones, aunque lógicamente creo que nadie en este país las quiere. ¿Por qué? Pues desde el bloque de la izquierda vamos a hablar primero. La verdad es que los resultados son básicamente lo mismo. El bloque de PSOE, Podemos y el partido de Íñigo Errejón ha bajado un poquito y el bloque de derecha ha crecido un poquito, pero sigue sumando más escaños el bloque de izquierda que el de derecha, pero a ninguno de los dos les da para gobernar sin acuerdos con otros partidos. El, ¿Por qué digo que probablemente haya terceras elecciones? Pues porque desde el bloque de la izquierda creo que es más difícil que nunca formar gobierno. ¿Por qué? Pues porque ya Pedro Sánchez dejó muy claro en las anteriores elecciones que no tenía intención de mirar hacia Unidas Podemos para formar un gobierno y incluso durante el debate también dejó bastante claro que no tenía ningún tipo de intención de pactar con Unidas Podemos. Además, como Pedro Sánchez sale reforzado, en estas elecciones, al igual que en las anteriores, el partido, el PSOE, no va a tener la fuerza suficiente como para poder doblegarlo, como sí hicieron cuando le dieron aquel famoso golpe de Estado y lo quitaron, ¿no? Saliendo incluso del Congreso de los Diputados. Esta vez el PSOE tiene una fuerza que no le va a permitir gobernar en solitario y Pedro Sánchez ya ha dejado bastante claro que no quiere mirar hacia el bloque de Unidas Podemos. En segundo lugar, Unidas Podemos no se ha dado la debacle que todo el mundo esperaba de ellos y por tanto todavía le queda un poco de fuerza a Pablo Iglesias para negociar, que no se quiere bajar del burro del gobierno de coalición y por tanto si Pedro Sánchez esperaba crecer y que se hundiese Unidas Podemos para que le diesen un gobierno incondicional, esa situación tampoco se ha podido provocar. Y por último, pues el bloque este nuevo de Íñigo Errejón ha sido un bluff, como ya se pronosticó, y no tiene la fuerza suficiente como para hacer un papel importante en esa unión entre Podemos y el PSOE, que era para lo único, para lo que se presentó en estas elecciones. Así que la izquierda tiene el gran problema de que para gobernar necesitará ponerse todos de acuerdo. Pedro Sánchez tendrá que mirar a Unidas Podemos, que ya digo yo que no es su principal intención, y encima necesitará como mínimo la abstención del resto de partidos que no sean el bloque de derecha, porque si los de izquierda votan que sí y los de derecha votan que no, y el resto de partidos se abstienen, habrá un gobierno en las segundas votaciones, que hace falta simplemente mayoría simple, habrá un gobierno de Pedro Sánchez, pero como digo es muy complicado, probablemente más complicado incluso que en las anteriores elecciones. Además, los nacionalistas se han reforzado, nacionalistas e independentistas, según el caso, se han reforzado en todo el territorio nacional y por tanto las exigencias van a ser todavía mayores. Estoy pensando, por ejemplo, en Esquerra Republicana. Si alguien piensa que Esquerra Republicana va a favorecer o va a permitir un gobierno que no pase por el referéndum o por sacar a los líderes de Esquerra Republicana que están en la cárcel, sacarlos de la cárcel por parte del gobierno mediante el indulto. Si alguien piensa que Esquerra Republicana va a dar su brazo a torcer cuando sale reforzado de estas elecciones, yo creo que es prácticamente una locura, y que el PSOE acepte esas condiciones creo que es también una locura, ¿no? Una ensoñación, y por tanto, como digo, lo veo muy complicado, muy complicado. Pasamos al bloque de derecha, ¿no? ¿Qué podemos decir del bloque de derecha? Bueno, el bloque de derecha es prácticamente el mismo resultado, un poquito mejor, es un poquito más grande como bloque, pero desde luego es más de derecha que nunca. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si entendíamos que estaba el PP como una especie de derecha moderada, Vox como una derecha que además se jacta de llamarse derecha y llama a los demás la derechita cobarde, y como Ciudadanos que pretendía ser un nexo de unión entre el PSOE y el PP, bueno, pues Ciudadanos prácticamente desaparece del mapa político y Vox surge como la tercera fuerza de este país, la tercera fuerza política
de este país es Vox, probablemente uno de los países donde la extrema derecha, por decirlo de alguna manera, tiene más fuerza representativa que en ningún otro de Europa. Eso quiere decir que el bloque de derecha es más de derecha que nunca, porque lógicamente esa derecha hipercentrada que era Ciudadanos desaparece y la que crece es Vox. ¿Esto tiene una serie de repercusiones? Pues sí, lógicamente Ciudadanos, por ejemplo, era un partido muy progresista en lo social, el tema del matrimonio gay, incluso muy liberal en el tema social, mientras que Vox es un partido ultraconservador en el tema social. Eso quiere decir que las políticas sociales que salgan de un posible gobierno de derecha van a ser mucho más fuertes y ultraconservadoras en comparación con lo que podía haber salido en las anteriores elecciones. Como digo, además, el peso de Ciudadanos prácticamente desaparece de esa ecuación. Además, al PP le deja en un sistema de juego muy arriesgado. ¿Por qué? Pues porque si alguien está pensando en la gran coalición, es decir, que España salga de esta situación con una gran coalición, ya digo yo que será prácticamente imposible, porque si el PP permite por activa o por pasiva que haya un gobierno de izquierdas, si el PP permite por activa o por pasiva que haya un gobierno de izquierdas, Vox va a homogenizar totalmente y va a ganar totalmente el hueco de la derecha y el PP va camino a la desaparición. O sea, si se da una gran coalición, y eso lo deben de saber en el PP, y de repente el PP pasa a ser el que, después de haber criticado, haber llamado felón y todas estas cosas a Pedro Sánchez, le permite gobernar a Pedro Sánchez, en ese momento Vox va a ocupar todo el arco parlamentario de la derecha y el PP irá como Ciudadanos camino de la desaparición y será Vox el gran partido hegemónico de derecha. Por tanto, el PP no puede, bajo ninguna circunstancia, apoyar un gobierno del PSOE. Igual que si el PP hubiese sacado más votos, probablemente el PSOE sí hubiesen forzado de nuevo a que Pedro Sánchez, con Pedro Sánchez o sin Pedro Sánchez, hubiese dado el gobierno a Pablo Casado, ya os digo yo que al revés no va a pasar. O sea, el PP no va a poder favorecer jamás un gobierno del PSOE. Así que si las derechas no suman, la izquierda suman, pero los partidos nacionalistas van a exigir muchísimo y el PSOE no quiere transigir con ellos y además tampoco tiene intención o nunca ha mostrado especial intención por pactar con Podemos y encima el PP tampoco se puede abstener de cara al PSOE porque tiene a Vox una presión asfixiante de que Vox está cada vez más cerca del PP y que tiene un discurso mucho más duro que el PP y que el PP no puede debilitarse de cara al público y de cara a su electorado conservador en ningún momento, pues lo que nos da es una ecuación que, como yo digo, España está ante la gran encrucijada. ¿Cómo vamos a salir de aquí? Porque la gente ha vuelto a votar en gran número y ha vuelto a votar prácticamente lo mismo, solo que hundiendo a Ciudadanos y aumentando muchísimo ese bloque de la derecha más potente como sería Vox. Así que, ¿cómo vamos a salir de aquí? Pues mi pronóstico es que o se da una gran operación en la que ahora mismo no estoy pensando, o simplemente iremos a terceras elecciones.